Capítulo 5. De regreso a este lado de la puerta. Lucía y Edmundo tardaron algún tiempo en encontrar a sus hermanos, ya que continuaban jugando a las escondidas. Cuando por fin estuvieron todos juntos, lo que sucedió en la sala larga donde estaba la armadura, Lucía estalló. Pedro. Susana. Todo es verdad. Edmundo también lo vio. Hay un país al otro lado del ropero. Nosotros dos estuvimos allá. Nos encontramos en el bosque. Vamos, Edmundo, cuéntales. ¿De qué se trata esto, Edmundo?, preguntó Pedro. Y aquí llegamos a una de las partes más feas de esta historia. Hasta ese momento, Edmundo se sentía enfermo, malhumorado y molesto con Lucía porque ella había tenido razón. Todavía no decidía qué actitud iba a tomar, pero cuando de pronto Pedro lo interpeló, resolvió hacer lo peor y lo más odioso que se le pudo ocurrir: dejar a Lucía mal puesta ante sus hermanos. Cuéntanos, Ed, insistió Susana. Edmundo, como si fuera mucho mayor que Lucía, ellos tenían solamente un año de diferencia, se dio aires de superioridad y en tono despectivo dijo: Oh, sí. Lucía y yo hemos estado jugando, como si todo lo del país al otro lado del ropero fuera verdad. Solo para entretenernos, por supuesto. Lo cierto es que allá no hay nada. La pobre Lucía le dio una sola mirada y corrió fuera de la sala. Edmundo, que se transformaba por minutos en una persona cada vez más despreciable, creyó haber tenido mucho éxito. Allí va otra vez. ¿Qué será lo que le pasa? Esto es lo peor de los niños pequeños. Ellos siempre... Mira, tú, exclamó Pedro, volviéndose hacia él con fiereza. Cállate. Te has portado como un perfecto animal con Lu desde que ella empezó con esta historia del ropero. Ahora le sigues la corriente y juegas con ella solo para hacerla hablar. Pienso que lo haces simplemente por rencor. Pero todo esto no tiene sentido, dijo Edmundo, muy sorprendido. Por supuesto que no, respondió Pedro, ese es justamente el asunto. Lu estaba muy bien cuando dejamos nuestro hogar, pero, desde que estamos aquí, está rara, como si algo pasara en su mente o se hubiera transformado en la más horrible mentirosa. Sin embargo, sea lo que fuere, ¿crees que le haces algún bien al burlarte de ella y molestarla un día para darle ánimos al siguiente? Pensé, murmuró Edmundo, pero la verdad fue que no se le ocurrió qué decir. Tú no pensaste nada de nada, dijo Pedro. Es solo rencor. Siempre te ha gustado ser cruel con cualquier niño menor que tú. Ya lo hemos visto antes, en el colegio. No sigan, imploró Susana. No arreglaremos nada con una pelea entre ustedes. Vamos a buscar a Lucía. No fue una sorpresa para ninguno de ellos cuando, mucho más tarde, encontraron a Lucía y vieron que había estado llorando. Tenía los ojos rojos. Nada de lo que le dijeron cambió las cosas. Ella se mantuvo firme en su historia. No me importa lo que ustedes piensen. No me importa lo que digan. Pueden contarle al profesor o escribirle a mamá. Hagan lo que quieran. Yo sé que conocí a un fauno, y desearía haberme quedado allá. Todos ustedes son unos malvados. La tarde fue muy poco agradable. Lucía estaba triste y desanimada. Edmundo comenzó a darse cuenta que su plan no caminaba tan bien como había esperado. Los dos mayores temían realmente que Lucía estuviese mal de su mente, y se quedaron en el pasillo hablando muy bajo hasta mucho después que ella se fue a la cama. A la mañana siguiente, ambos decidieron que le contarían todo al profesor. Él escribirá a papá si considera que algo anda mal con Lucía, dijo Pedro. Esto no es algo que nosotros podamos resolver. Está fuera de nuestro alcance. De manera que se dirigieron al escritorio del profesor y golpearon a su puerta. Entren, les dijo. Se levantó, buscó 2 sillas para los niños y les dijo que estaba a su disposición. Luego se sentó frente a ellos, con los dedos entrelazados, y los escuchó sin hacer ni una sola interrupción hasta que terminaron toda la historia. Después carraspeó y dijo lo último que ellos esperaban escuchar. ¿Cómo saben ustedes que la historia de su hermana no es verdadera? Oh, pero, comenzó Susana, y luego se detuvo. Cualquiera podía darse cuenta, con solo mirar la cara del anciano, que él estaba completamente serio. Susana se armó de valor nuevamente y continuó, pero Edmundo dijo que ellos solo estaban imaginando. Ese es un punto, dijo el profesor, que, ciertamente, merece consideración.
una cuidadosa consideración. Por ejemplo, me van a disculpar la pregunta, la experiencia que ustedes tienen, ¿les hace confiar más en su hermano o en su hermana? ¿Cuál de los dos es más sincero? Precisamente, eso es lo más curioso, señor, dijo Pedro. Hasta ahora, yo habría dicho que Lucía, siempre. ¿Qué piensa usted, querida?, preguntó el profesor, volviéndose hacia Susana. Bueno, dijo Susana, en general, yo diría lo mismo que Pedro, pero este asunto no puede ser verdad. Todo esto del bosque y del fauno. Esto es más de lo que yo sé, declaró el profesor. Acusar de mentirosa a una persona en la que siempre se ha confiado es algo muy serio. Muy serio, ciertamente, repitió. Nosotros tememos que a lo mejor ella ni siquiera está mintiendo, dijo Susana. Pensamos que algo puede andar mal en Lucía. ¿Locura, quieren decir?, preguntó fríamente el profesor. Oh, eso pueden descartarlo muy rápidamente. No tienen más que mirarla para darse cuenta que no está loca. Pero entonces, comenzó Susana. Se detuvo. Ella nunca hubiera esperado, ni en sueños, que un adulto les hablaría como lo hacía el profesor. No supo qué pensar. Lógica, dijo el profesor como para sí. ¿Por qué hoy nos enseña lógica en los colegios? Hay solo 3 posibilidades. Su hermana miente, está loca o dice la verdad. Ustedes saben que ella no miente y es obvio que no está loca. Por el momento, y a no ser que se presente otra evidencia, tenemos que asumir que ella dice la verdad. Susana lo miró sostenidamente y por su expresión pudo deducir que, en realidad, no se estaba riendo de ellos. Pero, ¿cómo puede ser cierto, señor?, dijo Pedro. ¿Por qué dice eso? Bueno, por una cosa en primer lugar, contestó Pedro. Si esa historia fuera real, ¿por qué no encontramos ese país cada vez que abrimos el ropero? No había nada allí cuando fuimos todos a ver. Incluso Lucía reconoció que no había nada. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto?, preguntó el profesor. Bueno, señor, si las cosas son reales, deberían estar allí todo el tiempo. ¿Están?, dijo el profesor. Pedro no supo qué contestar. Pero ni siquiera hubo tiempo, interrumpió Susana. Lucía no tuvo tiempo de haber ido a ninguna parte, aunque ese lugar existiera. Vino corriendo tras de nosotros en el mismo instante en que salíamos de la habitación. Fue menos de 1 minuto y ella pretende haber estado afuera durante horas. Eso es, precisamente, lo que hace más probable que su historia sea verdadera, dijo el profesor. Si en esta casa hay realmente una puerta que conduce hacia otros mundos, y les advierto que es una casa muy extraña y que incluso yo sé muy poco sobre ella, sí, como les digo, ella se introdujo en otro mundo, no me sorprendería en absoluto que éste tuviera su tiempo propio. Así, no tendría importancia cuánto tiempo permaneciera uno allá, pues no tomaría nada de nuestro tiempo. Por otro lado, no creo que muchas niñas de su edad puedan inventar una idea como esta por sí solas. Si ella hubiera imaginado toda esa historia, se habría escondido durante un tiempo razonable antes de aparecer y contar su aventura. ¿Realmente usted piensa que puede haber otros mundos como ese en cualquier parte, así, a la vuelta de la esquina?, preguntó Pedro. No imagino nada que pueda ser más probable, dijo el profesor. Se sacó los anteojos y comenzó a limpiarlos mientras murmuraba para sí, me pregunto, ¿qué es lo que enseñan en estos colegios? Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros?, preguntó Susana. Ella sentía que la conversación comenzaba a alejarse del problema. Mi querida jovencita, dijo el profesor, mirando repentinamente a ambos niños con una expresión muy penetrante. Hay un plan que nadie ha sugerido todavía y que vale la pena ensayar. ¿De qué se trata?, preguntó Susana. Podríamos tratar todos de preocuparnos de nuestros propios asuntos. Y ese fue el final de la conversación. Después de esto, las cosas mejoraron mucho para Lucía. Pedro se preocupó especialmente para que Edmundo dejara de molestarla y ninguno de ellos, Lucía, menos que nadie, se sintió inclinado a mencionar el ropero para nada. Este se había transformado en un tema más bien alarmante. De este modo, por un tiempo pareció que todas las aventuras habían llegado a su fin. Pero no sería así. La casa del profesor, de la cual él mismo sabía muy poco, era tan antigua y famosa que gente de todas partes de Inglaterra solía pedir autorización para visitarla. Era el tipo de casa que se menciona en las guías turísticas e incluso en las historias.
En torno a ella se tejían toda clase de relatos. Algunos más extraños aún que el que yo les estoy contando ahora. Cuando los turistas solicitaban visitarla, el profesor siempre accedía. La señora McCready, el ama de llaves, los guiaba por toda la casa y les hablaba de los cuadros, de la armadura y de los antiguos y raros libros de la biblioteca. A la señora McCready no le gustaban los niños, y menos aún, ser interrumpida mientras contaba a los turistas todo lo que sabía. Durante la primera mañana de visitas había dicho a Pedro y a Susana, además de muchas otras instrucciones: por favor, recuerden que no deben entrometerse cuando yo muestro la casa. Como si alguno de nosotros quisiera perder la mañana dando vueltas por la casa con un tropel de adultos desconocidos, había replicado Edmundo. Los otros niños pensaban lo mismo. Así fue como las aventuras comenzaron nuevamente. Algunas mañanas después, Pedro y Edmundo estaban mirando la armadura. Se preguntaban si podrían desmontar algunas piezas, cuando las dos hermanas aparecieron en la sala. ¡Cuidado!, exclamaron. Viene la señora McCready con una cuadrilla completa. Justo ahora, dijo Pedro. Los cuatro escaparon por la puerta del fondo, pero cuando pasaron por la pieza verde y llegaron a la biblioteca, sintieron las voces delante de ellos. Se dieron cuenta que el ama de llaves había conducido a los turistas por las escaleras de atrás en lugar de hacerlo por las del frente, como ellos esperaban. ¿Qué pasó después? Quizás fue que perdieron la cabeza, o que la señora McCready trataba de alcanzarlos, o que alguna magia de la casa había despertado y los llevaba directo a Narnia. Lo cierto es que los niños se sintieron perseguidos desde todas partes, hasta que Susana gritó: «Turistas antipáticos, aquí. Entremos en el cuarto del ropero hasta que ellos se hayan ido. Nadie nos seguirá hasta este lugar». Pero en el momento en que estuvieron dentro de esa habitación, escucharon las voces en el pasillo. Luego, alguien pareció titubear ante la puerta y entonces ellos vieron que la perilla daba vuelta. «¡Rápido!», exclamó Pedro, abriendo el guardarropa. «No hay ningún otro lugar». A tientas en la oscuridad, los cuatro niños se precipitaron dentro del ropero. Pedro sostuvo la puerta junta, pero no la cerró. Por supuesto, como toda persona con sentido común, recordó que uno jamás debe encerrarse en un armario.